Bien, bueno, como efectivamente, como vos decís, es una ley que se aprobó en general en senadores, pero que tiene que volver a diputados. Eh, a ver, en cualquiera de sus versiones, nosotros lo que intentamos analizar dentro del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo es, bueno, si este paquete, estas reformas estructurales que plantean la ley bases, puede tener algún beneficio en materia impositiva, en materia productiva, en materia social, en la mejora en la calidad de vida de todos y todas, o podemos abrir algunos interrogantes, ¿no? Si efectivamente va a aportar al desarrollo y al crecimiento del país, o son recetas que tradicionalmente ya hemos vivido. Y ahí hay algunos puntos que destacábamos hoy en la radio, que si bien han sufrido modificaciones, el espíritu es el mismo, ¿no? En cuestiones tributarias es muy regresivo, digamos. Esto se va, digamos, en principio se eliminó, la última noticia es que se eliminó, pero se vuelve a discutir en diputados, que es las reformas tributarias, ¿no? Se saca el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto progresivo, porque fundamentalmente pone el foco en las personas que más tienen para redistribuir ese ingreso, y se vuelve con el impuesto a las ganancias, ¿no? 1,2 millones de personas vuelven a pagar este impuesto en un contexto en donde el salario ha perdido un 30% de poder adquisitivo y además se eximen el aguinaldo y las horas extras, ¿no? Cuestiones que ya estaban por fuera del impuesto a las ganancias, se vuelven a proponer. Hoy de la mañana escuchaba al ministro Francos que, porque muchos le planteaban, bueno, ¿qué pasó con estas dos cuestiones impositivas? Y Franco, con gran optimismo, decía, no, en diputados lo vamos a volver a discutir y los vamos a volver a sacar. En la ley bases va a tener que salir esta modificación tributaria porque en última instancia beneficia a las provincias porque el impuesto se coparticipa, etc. Bueno, hay una cuestión ahí que tiene que ver con que este gobierno supuestamente iba a venir a bajar impuestos y lo que está haciendo es, sí, baja impuestos, pero en un sector de la sociedad, digamos, que más tiene y vuelve a poner un impuesto en sectores de la sociedad que están muy golpeados. Eso por un lado, después hay otras cuestiones que tienen que ver con el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto es una serie de incentivos a las empresas, a las grandes inversiones de mayores a 200 millones de dólares que vengan a invertir al país. Y la verdad que cuando uno lo mira, uno podría decir, bueno, al gobierno nadie le pidió tanto, ¿no? Es fundamentalmente fomentar economías de enclaves que vienen, el famoso extractivismo en sectores como por ejemplo la minería, que le aportan mucho muy país. Digamos, ¿no? Este es un régimen que cuesta encontrarlo en el mundo. Hoy a la mañana te decía que se puede encontrar en algún país de África y por lo tanto, cuando uno mira esos países, no le gustaría vivir ahí. Así que dudo que eso pueda traer algún beneficio, porque también se plantean cuestiones como, bueno, no es necesario liquidar los dólares de las exportaciones que vos hacés, dólares que son necesarios para el país, no es necesario generar proveedores locales, podés importar la tecnología de afuera, bueno, todas esas cuestiones cuestan pensar cómo podrían aportar al desarrollo y al crecimiento del país. Y algo que se eliminó, pero que también se va a volver a discutir, que te decía yo en la mañana, es la moratoria, ¿no? Para el régimen previsional. Eso es una cuestión que se eliminó, pero se va a volver a discutir junto con la privatización de empresas. Aerolíneas se dejó de lado, me parece que eso es un punto a favor si se deja de lado, pero no se deja de lado, por ejemplo, los trenes que están en emergencia. Y con esto cierro, hay un punto que es importante, que se le da facultades delegadas al presidente, al ejecutivo, que tienen que ver con 4 cuestiones que están en emergencia según este gobierno, que son la cuestión económica, financiera y administrativa y energética. Con lo cual eso es preocupante, ya se aprobó en general, porque en declaraciones que vimos, la gente decía que era un topo, ¿no? dentro del Estado. Fer, en el inicio de la charla hablabas de bienes personales, este impuesto que se cobra a quienes más bienes tienen en el país. Es un impuesto que no alcanza a las grandes mayorías, sino por el contrario a quienes tienen muchas propiedades y demás. Por ejemplo, ¿por qué entendés que se baja ese impuesto en el marco de un discurso de, bueno, hay que hacer un esfuerzo, la sociedad tiene que poner el pecho porque se debía reducir el déficit fiscal? Primero te pregunto esto, ¿coincidís en que era un problema el déficit fiscal tal como estaba antes de la asunción de Milei, que había que tender a reducirlo? Ahí
respecto al déficit fiscal hay una gran discusión dentro de la teoría económica. Nosotros sostenemos que es un problema, pero el problema no se da por los canales que dice este gobierno. El problema para este gobierno es que veníamos de una economía recalentada y todo era una fiesta, y por lo tanto el Estado gasta más de lo que recauda, y eso es una señal de que ese problema se va a transformar o se traduce en inflación, ¿no? El gobierno gasta mucho, se mete en cuestiones que no se tiene que meter, y eso genera un exceso de demanda que hace subir los precios. Bueno, el déficit fiscal en economías con Argentina, que tiene problemas fundamentalmente de falta de dólares, viene por otro lado, viene por otro canal. Es decir, el gobierno, a la hora de tratar de incentivar la demanda, eso genera, obviamente, presiones sobre la oferta, generan que las empresas produzcan más. Si las empresas producen más, van a demandar indirectamente más dólares, ¿no? Porque esa producción está hecha muchas veces con insumos importados. Por lo tanto, esos insumos importados se traen con dólares. Demandan dólares esas empresas, eso presiona sobre el tipo de cambio, porque no tenés dólares, y eso hace que ese tipo de cambio se traduzca en el aumento de los precios de los bienes que tienen algún componente importado. Entonces, de alguna manera, efectivamente, hay un problema ahí, pero no por los canales tradicionales que dice este gobierno. El problema es externo. Digamos, se enfoca mucho en solucionar el problema del déficit fiscal, pero no le da importancia a la restricción externa, digamos, ¿no? A la falta de dólares, que es el principal problema. De hecho, vos podés tener superávit fiscal con inflación, porque te faltan dólares. Entonces, ahí hay algo para revisar también, que incluso dentro de las corrientes heterodoxas o del campo nacional y popular, también se pone mucho el foco en esto, pero se descuida explicar los canales. Y por el lado de la reconfiguración distributiva, bueno, a mí me parece que ahí juega la política, ¿no? Bueno, ¿a qué sector de la sociedad estamos beneficiando con estas reformas impositivas? Claramente hay un sector de la sociedad que es minoritario, que va a estar, de alguna manera se va a ver beneficiado por este aumento de la escala, en principio. Si vos creo que si tenías hasta 30 millones de pesos, pagabas, ahora va a ser a partir de 100, y las alícuotas que pagabas van a ir disminuyendo. Y de alguna manera lo que trata de generar, lo que se esconde detrás de eso es generar alguna especie de confianza, ¿no? En un sector que en general es el que lleva a cabo el proceso productivo. Entonces, si nosotros generamos confianza en ese sector, va a invertir, le bajamos los impuestos, va a invertir, y eso va a generar que empiece a movilizarse la economía, la actividad, los puestos de trabajo, etc. Y ahí hay un problema, porque si dejamos asociada la problemática de la economía, de la actividad económica, a una cuestión psicológica de confianza, la cosa no va a resultar, ¿no? El empresario, por más que tenga esta presión impositiva hoy en día, que es muy baja, digamos, en los países lo que se cobra de estos impuestos progresivos representa mucho más del PBI que en Argentina, eso en primer lugar. Pero digo, si el empresario no ve que está vendiendo sus mercancías, lo que produce, si no hay actividad económica a través del consumo, por más que le baje los impuestos y genere confianza, eso no se va a traducir en inversión. Entonces, a mí me parece que ahí juega la política, juega un marco teórico que no es el correcto para analizar la actividad, y juega una nueva reconfiguración de la distribución del ingreso, ¿no? Bajarle los impuestos a los que más tienen en perjuicio de los que menos tienen. Así que eso sería un poco la respuesta. Claro, y ahí uno pone la mirada y dice, si hay que hacer un esfuerzo y nos empujan, no nos invitan, sino que nos obligan a la mayoría de la sociedad a hacer un esfuerzo, ¿cómo? Bueno, pagando más tarifas porque hay que reducir subsidios para achicar el déficit fiscal, teniendo que emplear más de nuestro salario, o perdiendo poder adquisitivo, porque si se recupera el poder adquisitivo, el salario es un costo, y al ser un costo es inflacionario, y uno de los objetivos principales de la gestión es bajar la inflación. Si nos meten en ese mundo de los que tenemos que hacer un esfuerzo, uno dice, bueno, hagámoslo todos el esfuerzo, o por lo menos en la medida de las posibilidades de cada uno, que el que menos tiene haga un esfuerzo más chiquito, y que el que más tiene sea el que más se esfuerce para, en definitiva, ir hacia un sendero, se supone, de mayor equilibrio y, en teoría, de progreso.
Ahora, cuando a los que más tienen se le baja un impuesto y al resto se le sube todo, ahí se genera el ruido. Pero nos explicabas la lógica, al menos la lógica de pensamiento de Milei y quienes toman las decisiones. Vos decís, al bajar bienes personales, los ricos, esas personas, van a invertir o van a generar que se produzca más a partir de su posibilidad de poner otra máquina o plantar una fábrica o lo que fuere que hagan. Sí, totalmente. La reconfiguración distributiva va por ese lado, ¿no? Generar confianza en esos sectores. Lo mismo con el régimen de inversiones de incentivos e inversiones a las grandes empresas, ¿no? Bueno, le damos, o sea, de alguna manera dejamos de que paguen IVA en las cosas que compran acá adentro, le damos un crédito fiscal, eso va a generar que vengan inversiones, de alguna manera, ¿no? Generamos confianza en esos sectores para que vengan inversiones. Bueno, en el caso de la minería, por ejemplo, las inversiones van a venir igual, porque hoy en día el mundo demanda algunos minerales críticos que Argentina tiene. Entonces, digamos, para mí yo creo que considero que ahí están errados y que si bien está bueno atraer inversiones, siempre en la historia económica mundial, los países que reciben esas inversiones en general ponen condiciones, ¿no? Ponen condiciones. Está bien, vos te llevas mis recursos naturales, estos recursos críticos que son demandados por el mundo, enséñame cómo se hace o generame proveedores locales, etcétera. Digamos, con la confianza, con disminuir impuestos no alcanza. Lo mismo con la flexibilización laboral, lo que hablábamos hoy a la mañana. Bueno, en el caso del distrito de Luján me comentabas la empresa textil que había empezado a despedir trabajadores. Yo le preguntaría a esa empresa textil si con el régimen de flexibilización laboral, si disminuyendo algunos impuestos laborales, o haciendo que los trabajadores mismos paguen sus indemnizaciones si los echan, digamos, flexibilizar el mercado de trabajo, esta empresa volvería a tomar a esos trabajadores, cuando vimos que las máquinas que están utilizando son 3 de 10. Entonces, de nuevo, es una política que encara la problemática del lado de la oferta, ¿no? Si nosotros mejoramos los incentivos de la oferta, bajamos impuestos, generamos cuestiones de confianza, las empresas van a invertir. Bueno, eso no se ve en ningún lugar del mundo y siempre ha llevado a malos resultados. Sí, Fernando, el RIGI respecto a las ganancias que obtienen las empresas que vengan a hacer las grandes inversiones, ¿todos los dólares se pueden llevar? ¿No tienen que dejar nada en el país? O sea, y ahí uno se pregunta cuál sería el beneficio, en todo caso, que el puesto de trabajo momentáneo que genere esa inversión. Claro, en la actualidad hay unas regalías que creo que eso se está discutiendo de aumentar algunos puntos las regalías, pero también pagan impuestos, que es algo que se les va a sacar, se les va a disminuir las ganancias, por ejemplo, siempre que del 35 al 10, 15, no me acuerdo, pero había una disminución de esos impuestos que pagan, el IVA, básicamente fiscal para que no paguen IVA, y también había unos controles respecto a las exportaciones, cuando se hacen esas empresas reciben dólares. Bueno, esos dólares los tienen que liquidar al Banco Central, y de esa manera Argentina se abastece de dólares, le da los pesos a las empresas, y después las empresas giran parte de sus utilidades, obviamente las tienen que volver a comprar, para su casa matriz. Eso de liquidar los dólares no lo van a tener tu producción y no me traigas los dólares, dejarlo en un paraíso, dejarlo en otro lado. A mí la verdad que no. Eso, de nuevo, si tenemos en cuenta que el problema de Argentina son los me parece que ahí es un tiro en el pie, ¿no? En principio, eso habría que revisarlo, ¿no? Que las empresas liquiden esos dólares en el Banco Central generaría robustecer también de la inflación. Tan rígida es sacar esto de que estén obligadas a liquidar en el Banco Central. Perdimos un poquito ahí en el final, Fer, pero nos decías, una economía como la Argentina, que depende mucho de los dólares y que padece esa denominada restricción externa, esa falta de dólares para que no se detenga la producción, fundamentalmente por lo que nos explicaba, la necesidad de importar insumos para producir determinadas cuestiones en nuestro país. Esa importación demanda dólares,
esos dólares no están, se va generando esta bola de deuda, por ejemplo, de deuda de importadores de la que tanto se habló, con Massa como ministro de Economía tratando de que no se pare la producción y en definitiva se conserve el empleo y demás, pero generando una deuda que sigue creciendo en la actual gestión, más allá de que la economía está en recesión. Esos dólares que se necesitan no los aportaría el RIGI entonces. Claro, no estarían obligadas las empresas, digamos, a liquidar esos dólares en el Banco Central. O sea, si la inversión extranjera directa, de alguna manera no es mala, está buena, pero siempre y cuando, de nuevo, te deje algún proceso de aprendizaje o también te traiga dólares, ¿no? Por las exportaciones que realizan esas empresas. Esos dólares, te decía, se liquidan en el banco. Hoy no están obligadas a liquidarlas. O sea, dejalas en un paraíso fiscal o donde vos quieras, digamos. No, a mí no me interesa que me traigas esos dólares. Fer, hay una cuestión que un colega tuyo ha planteado en varias entrevistas, en varias exposiciones. Emanuel Álvarez Agis dice: el mundo tiene que darse una discusión respecto a esto de los paraísos fiscales, porque aún las potencias están perdiendo nivel de prestaciones de salud, de educación y de otros servicios que siguen siendo buenos, pero que son menos buenos que hace 15 o 20 años o un poco más, por las maneras que han encontrado los 1.000 millonarios, define él, de no pagar impuestos en sus países y sí ir a paraísos fiscales o a lugares con mayores beneficios. ¿Coincidís en que el mundo, no solo la Argentina, el mundo tiene que darse esa discusión? Y precisamente, sí, bueno, yo el RIGI algo implica en ese sentido. Sí, coincido con Emanuel Álvarez Agis, es un colega que nosotros también lo escuchamos bastante, tiene siempre buenos análisis. Sí, efectivamente lo que dice ahí es que los ricos han aprendido a no pagar impuestos. O sea, y con innovaciones financieras que hay, hoy es muy fácil evadir esos impuestos para los que más tienen, ¿no? Y siempre terminamos pagando, soportando la carga de las prestaciones públicas los que menos tenemos. Entonces, hay algo elocuente que dice que es, bueno, los ricos aprendieron a no pagar impuestos, fugan su riqueza a lugares en donde no tributan, en donde no pagan impuestos, y después dicen, che, qué loco, ¿cómo le hacen pagar el IVA a la mamá que no tiene plata? Y con eso financiamos las prestaciones públicas. Entonces, se quejan de eso, pero de alguna manera no tribuyen de alguna manera a servicios públicos eficientes, ¿no? Que estén a la altura de las circunstancias. Esto es un debate que hay que dar. Piketty es un economista que investiga mucho las desigualdades de los ingresos y también estudia mucho la materia, los tributos a nivel mundial, y lo que dice es que tiene que empezar a haber impuestos a nivel global, ¿no? No tiene que ser una estrategia nacional, porque se escapan los multimillonarios o los ricos, se escapan de esos espacios nacionales a lugares donde tienen muchos incentivos para impuestos. Esto en peores precios. Por lo tanto, hay que establecer medidas e impuestos que sean a nivel global. Eso, para lograr eso, se debería generar una gran cooperación a nivel mundial. Una propuesta, porque pasa esto que vos decís. De hecho, las prestaciones públicas están muy deterioradas y se traducen también de la población. Digamos, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Hay mucho descontento con las prestaciones del Estado y se traduce en el voto a estos personajes de ultraderecha o que proponen que el Estado está mal o que se tiene que retirar. Bueno, las causas es estas cuestiones impositivas en donde los ricos dejan de pagar impuestos y dejan los estados públicos. Fer, la última consulta, casi a modo de conclusión, porque esto se va a aprobar con alguna modificación más, alguna menos, la ley de base, la reforma fiscal y todo lo que incluye. ¿Qué Argentina imaginás? A corto plazo puede que sos crítico del régimen de inversiones, por ejemplo, pero ¿imaginás algún veranito, aunque sea, algún momento de cierta estabilización? ¿Y qué imaginás a mediano y a largo para nuestro país con estas políticas que además, en el caso del RIGI, garantizan 30 años de sostenibilidad de todos estos beneficios a las grandes inversiones? Mira, es que este régimen macroeconómico está atado un poco con alambre, ¿no? Y si se aprueba un poco la ley
la ley Bases, a lo que yo me remitiría es un esquema muy parecido al esquema de los 90, ¿no? Regresión o regresividad tributaria, pagan impuestos los que menos tienen, digamos, ¿no? Recae la estructura tributaria sobre los que menos tienen, concentración de la riqueza, incentivos a las grandes que dejan muy poco en el país, y una reconfiguración de la distribución del ingreso donde los asalariados salen perdiendo. O sea, es un modelo macroeconómico de bajos salarios para incentivar la oferta, la producción, y que eso puede terminar muy mal. Y además, no olvidemos que hay una cuestión que es central, es importante en Argentina, que Argentina enfrenta vencimiento de pagos con organismos internacionales. Esto es un problemón. Cuando uno hace la cuenta de cuántas reservas tiene Argentina y lo que debe, digamos, ahí, ojo, este veranito que estamos viviendo respecto a una mejora en el índice de inflación a costa de un montón de otras cosas, puede explotar en algún momento porque te vas a quedar sin dólares si no conseguís financiamiento de algún lado. Entonces, la otra vez estábamos haciendo la cuenta y decimos, che, los vencimientos, los compromisos que tiene Argentina son de un tamaño muy importante respecto a los dólares que tiene. Entonces, los escenarios yo creo que son muy adversos, sobre todo para los trabajadores, el general, la población en general, ¿no? Para todos y todas. Pero, bueno, como siempre hay beneficiados y perjudicados en la política económica, sí hay un sector, el capital extranjero, por ejemplo, ¿no? Los capitales concentrados, que se pueden llegar a beneficiar.